la Universidad Central de Venezuela, quien se enlaza con nosotros vía Skype desde Madrid. Bienvenidos ambos. Profesor Hugo Faria, comenzamos con usted. ¿Qué pudiera hacer Venezuela para mejorar el estado actual de su debilitada economía? Sí, bueno, en primer lugar, Mercedes, yo creo que es importante resaltar que así como hay violaciones de derechos humanos en el área política, que es el caso de Leopoldo López, también hay violaciones de derechos humanos en el área económica. Y específicamente esta elevación de la inflación y esta inmensa devaluación es una violación de derechos humanos porque está confiscando el fruto del trabajo de los venezolanos, que en dólares están ganando pues una cantidad que es totalmente irrisoria. Entonces, el problema de Venezuela es que está asignada por una gran cantidad de reglas e instituciones que son excluyentes. Entonces, por ejemplo, la inflación y la devaluación excluye a la gente porque le reduce su poder de compra. Dicen que el petróleo es de todos, pero nadie puede vender su parte. Dicen que el petróleo es de todos, pero el dinero lo reciben los políticos. Tenemos una inmensa regulación complejísima que impide la formación de nuevos negocios y por lo tanto no se le crea competencia a los sectores empresariales grandes que sí pueden financiar esa alta regulación y por lo tanto entonces se está excluyendo de la actividad económica la creación de nuevas empresas que le contribuiría a abaratar la vida a los ciudadanos. Ahora, profesor Faria, cuando usted habla de sueldos irrisorios, si me pudiera dar un ejemplo, una comparación, por ejemplo, con el sueldo de un maestro o de un no sé, un médico con ese mismo gremio en otro de nuestros países latinoamericanos. Sí, y nuevamente, ciertamente hay un gran contraste entre lo que gana un maestro o una secretaria en Venezuela con lo que gana un maestro o una secretaria en los Estados Unidos. Y nuevamente eso es reflejo de las distintas reglas del juego que hay en ambos países. Y por eso es que la gente vota con los pies y trata de venirse para acá, porque el mismo ciudadano en un país como este gana mucho más y lleva un mejor nivel de vida. Bien, vamos con Tomás Páez Bravo. Usted que es sociólogo, ayúdenos a entender un poquitito la reacción colectiva de un pueblo sobre controles, los controles a los que ha ido siendo sometido en los últimos años, controles cambiarios, por ejemplo, controles a la obtención de bienes e incluso a la intervención de empresas y propiedades personales. ¿De qué manera ha cambiado el venezolano promedio? Mercedes, gracias por la invitación. Hay que recordar, en primer lugar, que este es el gobierno en el que el país ha recibido el mayor volumen de ingresos. Nosotros hemos recibido en este momento 1.300.000 millones de dólares. Eso es 4 o 5 veces el ingreso que se percibió durante 40 años de democracia. Eso es el marco para entender que el daño no solamente ha sido económico, sino que también ha sido social. Entonces tenemos un país lleno de controles y absolutamente descontrolado. Tenemos un control cambiario que no funciona, que generó una fuga de capitales montada en 200.000 millones de dólares, que generó una deuda próxima a eso, que ha generado deudas en petróleos de Venezuela. Incluso hoy uno duda si la empresa como tal puede ser viable a corto y mediano plazo. Luego ha generado un esquema de inamovilidad laboral y tenemos desempleo e informalidad. 5.5 de cada 10 venezolanos están entre la informalidad y el desempleo. Pero además ha generado la inflación más grande del mundo y luego se ha hecho en un contexto de absoluta inseguridad, de absoluta violencia. Tenemos en este momento 200.000 homicidios. Para tener una idea, la guerra de Siria ha producido 240.000 y eso se ha producido en estos 15 años, pero además robos, asaltos, etcétera, etcétera. Entonces el clima económico por un lado y social, para tener una idea, en términos de número de viviendas construidas anualmente, la democracia construyó aproximadamente 66.000. Durante este periodo, con ese volumen de recursos, se han construido 33.000. Pero en el área de salud, las camas por cada 100.000 habitantes teníamos aproximadamente 33, llegó a bajar a 29. En este momento estamos en 9 y 10 camas hospitalarias por cada 100.000 habitantes. Es decir, que el cuadro ha generado un ciudadano que es sálvese quien pueda, el ciudadano yo, el ciudadano yo ya, que es tratar de sobrevivir en una cola para adquirir productos que no hay.
la palabra en Venezuela hoy es no hay repuestos, no hay medicinas, no hay comida. Muy bien, quédese ahí con nosotros. Enseguida vamos a regresar con usted a Madrid, pero queremos que ustedes del otro lado de la pantalla también sean partícipes de este programa. Pueden hacerlo pues dejándonos sus opiniones en de fondo. Debe resolver Venezuela inmediatamente, aún después de los comicios del 6 de diciembre. ¿Enfrenta Venezuela, por ejemplo, una hiperinflación o inflación galopante que le impide reactivar la economía? ¿Y cuál es la diferencia entre inflación galopante o hiperinflación para el ciudadano de a pie? Sí, bueno, en ambos casos el ciudadano de a pie está experimentando un atraco, está experimentando un robo en donde se está confiscando el fruto de su trabajo y por ello es una violación de derechos humanos. Y esto sería relativamente fácil de superar simplemente permitiendo que otras monedas circulen en el país, como ocurre en tantos países latinoamericanos, donde simultáneamente con la moneda local circula el dólar y circula el euro. Lamentablemente, pues, ni el gobierno ni la oposición les gusta esta idea, muy lamentablemente, y por ello, pues, es que yo no veo que haya una posibilidad en el corto plazo de superar este problema. Y en general, pues, Venezuela necesita un cambio profundo institucional que está reflejado en que Venezuela ocupa el último lugar en el índice de libertad económica en el mundo de 152 países. Esto lo que refleja, pues, es un cambio sustancial de reglas de juego que estén caracterizados por reglas de juego, por instituciones incluyentes y no excluyentes. Por ejemplo, ¿verdad? El uso obligatorio del bolívar es un caso específico de institución excluyente. ¿Por qué no puedo utilizar otra moneda para proteger el fruto de mi trabajo? Los controles de precios, de los cuales estamos hablando antes, es otra institución excluyente porque al haber controles de precios hay menor producción y al haber menor producción, mayor número de personas quedan excluidas. De modo pues que esto pues para dar algunos ejemplos, el caso nuevamente del petróleo, ¿verdad? ¿Por qué no nos devuelve, por qué no recibimos los ciudadanos los dólares? ¿Por qué no somos nosotros los dueños de la industria petrolera? Ah, bueno, porque en el fondo lo que queremos y hemos hecho toda la vida es excluir al ciudadano común. Muy bien, queremos sus opiniones, como les estábamos diciendo, @MercedesCNN por Twitter e Instagram, la etiqueta es Bravo. ¿De qué manera piensa usted que pudiera influir la crisis económica en la preferencia del ciudadano a la hora de ejercer el voto en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre? A mí me da miedo asociar deterioro económico a cambio de actitud política. Yo creo que el cambio que se va a producir en Venezuela el 6 de diciembre obedece al hecho de que se ha logrado en el marco de la alternativa democrática un contexto unitario con todas las dificultades que hay en un proceso unitario de un espectro, de una horquilla que cubre todo el espectro político desde la izquierda extrema hasta la derecha extrema. Ha sido la política la que ha reivindicado el cambio, porque los países no conocen fondo. Tenemos cerca el caso de Cuba, que ya tiene yo no sé cuántos años, digamos más de 5 o 6 décadas casi, y el deterioro económico está ahí, con el ingreso per cápita a nivel de Haití, que es ya casi un milagro ponerlo a nivel de Haití. Yo creo que el cambio político que se va a producir está asociado a todo este tema que no es solamente económico, es social. Aquí estamos hablando de que, por ejemplo, las empresas de Guayana están en una situación terrible y no sabemos, y es una bomba de tiempo porque las dificultades para colocarse en el mercado internacional van a ser muy complejas. Luego tenemos un tramado legal, tenemos más de 150, más de 160 leyes construidas con mucha celeridad a partir del año 2005, que desde qué se puede hacer con el control cambiario hasta la decisión del gobierno de definir qué es lo que considera como ganancia justa. Menos mal que no lo aplican al petróleo, porque ahí sí estaríamos casi fritos, pues, ¿no? Digamos, ahí la situación sería absolutamente terrible. Entonces, lo que se va a producir es un cambio con la sociedad y además un cambio democrático en el que se va a ir desmantelando todo un tramado de leyes que además tienen un carácter inconstitucional porque están en contra de los principios constitucionales, por ejemplo, el desconocimiento de la propiedad privada,
Muy bien. o la minimización de ella, el exaltar el colectivo, la propiedad colectiva versus la propiedad privada, el conjunto de controles e interferencias en la operación del Estado, la incertidumbre agregada que crea a la actividad económica, el conjunto de leyes. Entonces, el cambio político que viene porque ha habido política que ha incidido sobre la economía y sobre la sociedad y creado una mayoría que se va a expresar en el Parlamento. Muy bien, muchísimas gracias, Tomás Páez Bravo. También Hugo Faría con nosotros analizando el deterioro en la economía venezolana. Muchísimas gracias.